Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver el examen de Química de las PAU de julio del 2015, opción A. Cuestión 1. Considere los elementos A, B y C, cuyos números atómicos son 17, 18 y 20 respectivamente, y responda razonablemente las siguientes cuestiones. Ordene los elementos indicados por orden creciente de energía de ionización de sus átomos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hacer las configuraciones electrónicas de cada uno de las especies químicas para así situarlo en grupo y periodo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos el elemento A, tiene un número atómico de 17, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Pertenece al grupo 17, los halógenos, o grupo 7A, y el periodo es periodo 3. ¿De acuerdo? Ahora bien, el elemento B, que tiene un número atómico de 18, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Se trataría del grupo 18. 18, ¿por qué? Porque 2 más 5 son 2, perdón, aquí he puesto 3p5, no es 3p5, es 3p6. 3p6. Bueno, 2 más 6 pertenece al grupo 18, porque sería 2 más 6 son 8, más 10 son 18, o grupo 8A. Bueno, en realidad podríamos poner el 8A o decir que es un gas noble, gases nobles o gases nobles, y el periodo es periodo 3. Y el elemento C, que tiene un número atómico de 20, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Esto sería la última capa. Esto pertenece al grupo 2 o 2A, alcalinoterrios, y sería el periodo número 4. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos hacer las configuraciones electrónicas para situar el grupo y periodo de cada uno de los elementos o las especies químicas para poder ordenar en orden creciente la energía de ionización de sus átomos. ¿De acuerdo? Vale, estos elementos los situamos en una tabla periódica, por ejemplo, como tenemos aquí en este esquema, ¿vale? Y tenemos que indicar que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso. Es decir, para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso hay que comunicarle la energía suficiente para vencer la fuerza de atracción electrostática de este por su núcleo atómico, y esta fuerza de atracción depende de la distancia entre el electrón y el núcleo y de la carga nuclear. ¿De acuerdo? Lo que tenemos que ver es que la energía de ionización aumenta conforme avanzamos en grupo y aumenta conforme disminuimos en periodo, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería como las flechas. Entonces, si nosotros tenemos que ordenar los tres elementos en orden creciente de energía de ionización, vemos que la energía de ionización más baja representaría el elemento C, seguido del elemento A, y por último, el que tiene una mayor energía de ionización sería el elemento B, al tratarse de un gas noble. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos al apartado B. ¿Qué nos dice el apartado B? Razone si cada uno de estos elementos forma algún ion estable e indique la carga de dichos iones. Bueno, pues en todo caso, el elemento que no va a tener un ion estable va a ser el gas noble, ¿vale? El elemento B no formará ningún ion estable, entonces ponemos aquí que el B no formará ningún ion estable al tratarse de un gas noble, ¿vale? Pero los otros electrones podemos razonar este hecho a través de la configuración electrónica. Como bien hemos dicho, el elemento A, que tiene una configuración de 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5,
para calcular el ion más estable es aquel que es sumando, quitando electrones para aproximarse al gas noble. Aquí sería más fácil, para alcanzar el octeto o el gas noble, sería añadir un electrón. Por lo tanto, el ion más estable sería el del A-, ¿de acuerdo? Entonces, la configuración del ion sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, ¿de acuerdo? A-1. En el caso del elemento C, que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, para obtener el ion más estable, fijaros que es más fácil quitar 2 electrones que añadir 6 electrones para alcanzar el gas noble. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a retirar 2 electrones. Entonces, la configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 y el ion que se forma sería un ion, que en este caso sería un ion estable de C+2, que es un catión. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el apartado B. Vamos al C. En el C nos dicen que deduzca la fórmula molecular del compuesto formado por A y C. Bueno, como tenemos la configuración más estable de los iones, aquí lo que va a haber es un enlace iónico. Un enlace iónico entre un elemento metálico y un elemento no metálico. ¿De acuerdo? En este caso, como tenemos el elemento A, que es un anión, y el C, que es un catión, este es un elemento no metal, ¿de acuerdo? Y este es un elemento metal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que entre ellos se va a formar un enlace iónico, ¿vale? Y nos preguntan si ese enlace iónico es soluble en agua. Pues los enlaces iónicos son solubles en agua, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, la mayoría de los compuestos iónicos son solubles en agua porque en disolución generan electrolitos y por lo tanto es muy probable que este compuesto que vamos a formar sea soluble en agua. Bueno, este elemento sería A- C+2. Fijaros que la suma de las valencias tiene que ser 0, por lo tanto esto es un 1, lo que voy a hacer es multiplicarlo por 2. Entonces el elemento que se forma, o el compuesto que se puede formar, sería Ca2, ¿de acuerdo? Entonces esta sería la respuesta del ejercicio, es decir, la fórmula molecular que puede formar en este caso un compuesto iónico. ¿Por qué? Porque el elemento A es un no metal y el elemento C es un metal, es un enlace de tipo iónico, y los enlaces iónicos, cuando están los compuestos que están formados por enlaces iónicos cuando están en disoluciones acuosas, pues son solubles en agua. Muy bien, vamos al problema número 2. Problema 2. La siguiente reacción no ajustada puede utilizarse en laboratorio para preparar cantidades pequeñas de cloro. Escriba la semireacción de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada en forma molecular. Bueno, pues esta reacción, que es una reacción redox, vamos a utilizar el método de ajuste del ion electrón. Entonces, el primer paso sería disociar las sustancias electrolíticas presentes en la reacción, ¿de acuerdo? Recordar que aquellas que pueden disociarse en iones son los ácidos, las sales, los hidróxidos o bases, y recordar que los óxidos no se disocian. Para hacer esto, lo que vamos a hacer es que vamos a indicar las valencias. Entonces tenemos aquí el potasio, que tiene valencia +1, el cromo, que en este caso el cromo, la valencia la podemos calcular, es decir, podemos hacer un cálculo. Os voy a decir un ejemplo de cálculo. Aquí tenemos el dicromato de potasio. El potasio es +1 porque es un alcalino, por 2 más 2x por el oxígeno, que es -2 por 7 igual a 0. Entonces fijaros que estos 2 más 2x menos 14 es igual a 0, x es igual a 6, resolviendo esta ecuación. Esto lo voy a borrar porque esto no tiene que aparecer en el examen, ¿vale? Pero bueno, nos puede servir este cálculo a veces para calcular las valencias. Entonces la valencia del potasio es +1, la del cromo es +6, el oxígeno es -2, la del cloro es -1, la del hidrógeno es +1, cloro -1, cromo +3,
porque más 3 menos 1 por 3 menos 3 más 3, 0. Cloro, 0, ¿de acuerdo? Esto es importante, que todas aquellas sustancias, ¿vale? Recordar que todos aquellos compuestos que son moleculares, su valencia es 0, importantísimo esto, es decir, el número de oxidación de la molécula es 0, ¿vale? Cuando es una sustancia simple, Entonces el cloro que tenemos aquí se trataría de una sustancia simple, pues entonces la valencia es 0, ¿vale? Luego tenemos cloruro de potasio, pues el cloro es menos 1, el potasio es más 1, el oxígeno menos 2 y el hidrógeno más 1. ¿Cambios que detectamos? Pues cambios detectamos en el cromo, que pasa más 6, de más 6 pasa a más 3, por lo tanto aquí se plantea una semirreacción de reducción, ¿de acuerdo? Y el otro cambio que observamos es del cloro menos, que pasa al cloro 0, entonces aquí tenemos la semirreacción de reducción, ¿de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar aquellas lo que acabamos de hacer es hemos seleccionado aquellas especies químicas iónicas moleculares que cambian su número de oxidación en este caso, ¿vale? Ahora vamos a hacer el balance de masas escribiendo las semirreacciones de reducción y oxidación. Empecemos con la de reducción. La semirreacción de reducción, pues aquí tenemos el ion dicromato, que da lugar a ion cromo, que esta es la semirreacción de reducción. En cuanto a la semirreacción de oxidación, tenemos el cloro, ¿vale? Cloro menos, que pasa a cloro molecular, y entonces pues hacemos aquí el ajuste. Bueno, voy a poner esta línea un poco mejor, que la he puesto muy torcida, así mejor. Primer paso, hay que ajustar. Vamos al primer paso del balance de masas. Primer paso, ajustar átomos distintos del oxígeno y del hidrógeno. En este caso, como el cloro molecular, es un gas, hay dos átomos, aquí hay que poner un 2. Siguiente paso, ajustar oxígeno con moléculas de agua, es decir, ajustar la cantidad de oxígenos con moléculas de agua. Aquí tenemos 7 oxígenos en el caso de la semirreacción de reducción, por lo tanto aquí tenemos que poner 7 moléculas de agua, ¿de acuerdo? Después tenemos que ajustar los hidrógenos con protones o iones hidrógeno, en este caso 7 por 2 vamos a poner 14 protones, y después el siguiente paso sería el balance de cargas, ¿vale? El balance de cargas es ajustando la diferencia de cargas entre los miembros de cada semirreacción añadiendo electrones. Por ejemplo, en el caso de la semirreacción de oxidación, fijaros que hay 2 cargas negativas por los cloros, entonces vamos a poner aquí 2 electrones sumando como cargas negativas. En la semirreacción de reducción hay 3 cargas positivas, perdón, aquí me ha faltado un 2, ¿vale? 2 del cromo, que me han dejado ahí. El primer paso de todos que he indicado, que había que ajustar aquellos átomos que sean distintos del oxígeno y el hidrógeno, me he dejado el cromo, pero bueno, ya me he dado cuenta y lo corrijo. Aquí pongo 2 de cromo. Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí habrá 6 cargas positivas. Aquí hay 2 negativas, 14 positivas, eso significa que hay 12 positivas, y tendremos que sumar para tener las mismas cargas en ambos lados, en productos reactivos, ¿vale? Será añadiendo 6 electrones como cargas negativas. Ahora sí que tenemos el balance de cargas. Después de hacer el balance de cargas, el siguiente paso sería ajustar la transferencia de electrones entre el reductor que los pierde y el oxidante que los gana, como corresponde con la ley de conservación de masas. En este caso, lo que vamos a hacer es que la semirreacción de oxidación la vamos a multiplicar por 3. ¿Por qué? Porque aquí se convierte en 6 menos 6, nos dará 0, ¿de acuerdo? Y una vez que tengamos la transferencia, lo que hay que hacer es sumar las semirreacciones y nos dará lugar a la ecuación iónica. Bueno, entonces aquí sería el ion dicromato más 14 protones más 6 ion cloruro nos da 2 de cromo más 3 más 3 de cloro gas más 7 moléculas de agua. ¿Vale? Y entonces esto es la reacción o la ecuación, que podemos decir reacción o ecuación iónica. Bueno, el siguiente paso lo que hay que hacer es asignar los coeficientes obtenidos de la reacción iónica global
pasarlos a la reacción molecular, teniendo en cuenta que puede pasar que a lo mejor hay alguna especie que no haya participado directamente en la reacción redox y que haya que ajustarla por tanteo, ¿de acuerdo? Entonces, nada, esto sería la reacción global molecular, sería, pues tenemos dicromato de potasio. Vale, los 14 protones hacen referencia al ácido clorhídrico, ¿vale? 14 de ácido clorhídrico más, bueno, más no, sería igual a 2 de tricloruro de cromo, ¿de acuerdo? Más 3 de clorogas, más cloruro de potasio que no ha participado y que a lo mejor hay que reajustar por tanteo, más 7 moléculas de agua. Vale, a veces hay especies químicas que no participan directamente y hay que reajustarlas por el tanteo. En este caso, el que hay que reajustar por tanteo sería el cloruro de potasio. Entonces aquí tendríamos la reacción global ajustada en forma molecular, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces esto será la respuesta del apartado A. Uy. ¿De acuerdo? Vale. El apartado B. Bueno, voy a borrar esto y me voy a escribir aquí la reacción global ajustada. Estos son 14, 2, 3, 2 y 7. Vale, vamos a borrar esto y vamos a hacer el apartado B. ¿Qué nos dice el apartado B? Si se hace reaccionar 125 mililitros de ácido clorhídrico, es decir, que aquí tenemos 125 mililitros de ácido clorhídrico a 1,15 gramos partido mililitro de densidad y a un 30,1% de riqueza en peso con un exceso de dicromato, ¿cuántos litros de cloro se obtendrían a una condición, a una atmósfera y a 20 Celsius? Bueno, aquí es muy fácil. Tenemos que hacer la relación estequiométrica de la sustancia conocida, que es en este caso el ácido clorhídrico, dividido entre 14, igual a los moles de, en este caso, los moles del cloro, ¿vale? El cloro gas dividido entre 3, ¿de acuerdo? Entonces esta es la relación que tenemos que plantearnos. Ahora bien, lo que vamos a calcular es el número de moles de ácido clorhídrico, ¿vale? ¿Cómo lo calculamos? Pues muy fácil. Lo primero que nosotros hemos aportado en esta reacción son 125 mililitros de ácido clorhídrico a esta densidad. Entonces nosotros sabemos que la densidad es igual a la masa partido volumen, por lo tanto la masa de ácido clorhídrico es al 30,1% de riqueza, es igual a densidad por volumen. Entonces la densidad es 1,15 gramos partido mililitros por 125 mililitros. Entonces, 1,15 por 125 mililitros, fijaros que mililitro se va, nos da lugar a 143,75 gramos al 30,1% de riqueza reacciona. Entonces, si nosotros tenemos 143,75 gramos, ¿vale? Y en 30,1 gramo de ácido clorhídrico reaccionan en 100 gramos de disolución. También os digo una cosa, lo he puesto así en plan bonito, pero también podríais multiplicarlo directamente por 0,31, ¿eh? Es simplemente un porcentaje. Bueno, lo he puesto un poco bonito, pero simplemente multiplicándolo por 0,31, pues tendríamos que puros serían 43,2687 gramos puros reaccionan de ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo los gramos, entonces voy a calcular los moles de ácido clorhídrico. Los moles de ácido clorhídrico es igual al número de moles por el peso molar del ácido clorhídrico. Bueno, el peso molar del ácido clorhídrico, lo voy a poner aquí mismo, será 36,5 gramos partido mol
¿Por qué? 35,5 del cloro más un hidrógeno hacen 36,5. Entonces el número de moles será igual a, el número de moles es igual a la masa en gramos partido el peso molar. Y entonces esto es igual a la masa en gramos, es 43,2687 gramos, lo dividimos entre 36,5 gramos partido mol. Bueno, entonces esto lo dividimos por el peso molar, que es 36,5 gramos partido mol, y obtenemos que el número de moles de ácido clorhídrico es igual a 1,1854 moles. Entonces, establecemos esta relación estequiométrica, esta relación de proporcionalidad. Entonces, los moles de cloro, ¿a qué son igual? A 3 por los moles de ácido clorhídrico dividido entre 14. Entonces, los moles de cloro es igual a 3 por 1,1854 moles dividido entre 14. Y de esta manera obtenemos el número de moles de cloro. Y entonces el número de moles de cloro será 0,254 moles. Ya tenemos los moles de cloro. Como tenemos los moles de cloro, podemos calcular el volumen en litros a través de la ecuación de gases ideales. Presión por volumen igual al número de moles por la constante de gases ideales por la temperatura en Kelvin. Paloma volando igual al número de ratones volando, ¿no? Es una regla para memorizarlo muy graciosa. Entonces el volumen de cloro es igual a los moles de cloro por la constante de gases ideales por la temperatura partido la presión, ¿no? Entonces aquí los moles serían 0,254 por 0,082 atmósferas por litro partido Kelvin por mol por la temperatura, que son 20 Celsius, le sumamos 273, serían 293 Kelvin, ¿vale? Con una presión de 1 atmósfera. Entonces me ha quedado un poquito justito, pero el volumen de cloro, haremos esta operación, ¿de acuerdo? Y el volumen de cloro que se produce sería de 6,10 litros, ¿de acuerdo? Se produciría 6,10 litros. Y esta sería la respuesta de este ejercicio. Cuestión 3. Considera la reacción de descomposición del cloruro de amonio en cloruro de hidrógeno y amoníaco. Discuta razonadamente si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Como la variación de la entalpía es positiva, la reacción de descomposición del cloruro de amonio será espontánea a cualquier temperatura. Bueno, tenemos que decir que esta afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque las reacciones espontáneas se dan cuando la variación de la energía libre Gibbs es menor que 0. Aquí la reacción de formación de productos directa es endotérmica y que al ser la variación de la entalpía mayor a 0 será espontánea únicamente a altas temperaturas, ¿de acuerdo? Entonces las altas temperaturas van a favorecer la espontaneidad de la reacción, no es espontánea a cualquier temperatura, por lo tanto la afirmación es falsa. La síntesis de cloruro de amonio a partir de cloro, ácido clorhídrico y amoníaco libera energía en forma de calor. Bueno, tenemos que decir que esta afirmación es verdadera. Y además, sí, de hecho, libera un gas letal, que es el cloruro de amonio, y la reacción de descomposición es endotérmica. La reacción de síntesis, que es la reacción inversa, será exotérmica. C. La reacción de descomposición del cloruro de amonio tiene un cambio de entropía. La variación de la entropía es negativa. Esta afirmación tenemos que decir que esto es falso. No, ya que la reacción es positiva, es endotérmica. Entonces, al aumentar el número de microestados o desorden de las moléculas gaseosas frente al sólido, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos que decir que esta afirmación es totalmente falsa debido a esto, porque también lo hemos justificado. Si al aumentar el número de microestados o desorden de las moléculas gaseosas frente al sólido, ¿no? Entonces esta afirmación, como bien hemos dicho, es totalmente falsa. ¿Es previsible que la descomposición de cloruro de amonio sea espontánea a temperaturas elevadas? Pues esto lo hemos comentado anteriormente. Las reacciones son espontáneas cuando la temperatura por la variación de la entropía es alta. Y además lo hemos dicho también en el apartado A, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al problema 4. El problema 4 es de ácido-base. Aquí tenemos que el ácido butanoico es un ácido orgánico monoprotóico débil, responsable en parte del aroma de la mantequilla rancia y de algunos quesos.
Se sabe que una disolución acuosa de concentración 0,15 molar de ácido butanoico tiene un pH de 2,83. Entonces, en el apartado A nos piden que calculemos la constante de disociación ácida del ácido butanoico. Bueno, vamos a escribir ácido butanoico como HA. Es un ácido débil porque nos piden calcular la KSUA. Su grado de disociación es inferior al 100%. Voy a ponerlo tipo Arrhenius, ¿de acuerdo? Partimos de una concentración inicial de 0,15 molar, ¿de acuerdo? ¿Vale? De ácido butanoico. Y el pH del ácido butanoico nos están diciendo que es de 2,83. Aquí al principio cuadro de disociación, concentración inicial de desprotonado y los protones no hay nada, y la variación aquí sería menos X más X más X. La concentración en equilibrio sería 0,15 menos X, X y X. Entonces la KSUA sería igual a la concentración de la sustancia desprotonada por la concentración de protones partido la concentración del ácido. ¿Vale? Entonces, fijaros que nos han dado el pH, y el pH se calcula como el menos logaritmo de la concentración de protones. En nuestro caso, la concentración de protones es la X, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos calcular la concentración de protones, esto es igual a 10 elevado a menos pH, si despejamos la concentración. Por lo tanto, X, o la concentración de protones, es igual a 10 elevado a menos 2,83. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues que tenemos el valor de X y podemos calcular la concentración de desprotonado y de protones en equilibrio y también la concentración del ácido en equilibrio. Entonces la KSUA es igual a X por X, X al cuadrado, o 10 elevado a menos 2,83 elevado al cuadrado partido 0,15 menos 10 elevado a menos 2,83 igual a 0. Entonces calculamos esto, ponemos aquí arco logaritmo en la calculadora de 2,83 que lo elevamos al cuadrado, 0,15 menos arco logaritmo de 10 elevado a menos 2,83 y obtenemos que el valor de KSUA es igual a 1,47 por 10 elevado a menos 5. Y este ya sería el resultado del apartado A. ¿Vale? Ya tenemos el apartado A. ¿Qué nos dice el apartado B? Pues nos piden calcular el volumen en mililitros de una disolución acuosa de 0,3 molar que se requiere para reaccionar completamente con el ácido butanoico contenido en 250 mililitros de dicha disolución. Bueno, aquí sería bastante fácil, la reacción será completa cuando los moles del ácido sean iguales a los moles de la base. Este ejercicio se puede hacer de varias maneras, porque en el caso del hidróxido de sodio, el hidróxido de sodio es una base fuerte, y entonces nosotros, como tenemos la concentración inicial del ácido butanoico, podemos hacerlo con un cálculo de concentraciones molares. Entonces, este cálculo podríamos realizarlo de la siguiente manera. Ya os digo que se puede hacer de varias maneras. Voy a hacerlo de la manera que creo que puede ser más corta. Si yo tengo aquí el ácido y adicciono hidróxido de sodio, esto me va a generar el sodio con el desprotonado del ácido más agua, es decir, una sal. Bueno, entonces la reacción será completa cuando los moles del ácido sean iguales a los moles de la base. Entonces podemos hacer esto de concentración del ácido por volumen del ácido es igual a la concentración de la base por el volumen de la base. Ya os digo que se puede hacer de varias maneras. Yo de hecho en clase lo hago de otra manera, pero creo que esta es la más rápida. Entonces, el volumen del ácido, la concentración del ácido sería 0,15 molar del ácido butanoico, el volumen del ácido sería 250 mililitros, la concentración de la base es 0,3 molar y el volumen de la base es lo que no sabemos. Entonces el volumen de la base es igual a 0,15 molar por 250 mililitros partido entre 0,3 molar. Entonces molar se va y tenemos que 0,15 por 250 mililitros lo dividimos entre 0,3 y esto nos da que tenemos que el volumen de la base será, o el volumen de hidróxido de sodio en este caso, será de 125 mililitros de disolución de hidróxido de sodio. ¿Vale? Ya os digo que este ejercicio se puede hacer de varias maneras, quizá esta era la más rápida, que al final es lo que muchas veces nos interesa en el examen.
¿de acuerdo? Muy bien, vamos a pasar a la última cuestión, que es la cuestión número 5 del examen. Cuestión 5, y la cuestión 5 es de cinética. Entonces aquí nos dice que la constante velocidad de una reacción de segundo orden, es la que tenéis aquí, ¿vale? Es igual a 0,8 mol por litro elevado a menos 1, mol por elevado a menos 1 por litro por segundo elevado a menos 1 a 10 Celsius, y nos pide que escribamos la velocidad en función de la desaparición de reactivos y la aparición de productos. Muy bien, entonces nada, pues muy sencillo. Recordar que esto sigue los coeficientes esticométricos para poner la velocidad en función de la desaparición de reactivos y aparición de productos, y entonces esto será igual a la velocidad, será igual a menos un medio, menos 1 partido entre 2, el diferencial de la concentración de este compuesto partido el diferencial del tiempo, igual a un medio del diferencial de la concentración de NO partido el diferencial del tiempo, igual al diferencial de la concentración de bromo partido el diferencial del tiempo. Entonces ya tendríamos el apartado A. El B, que nos pide? El B nos pide que escribamos la ecuación de la velocidad en función de la concentración de reactivos. ¿De acuerdo? Fijaros que las reacciones de segundo orden respecto a la constante velocidad, como nos dicen en el apartado, en el enunciado, la constante velocidad para la reacción de segundo orden que tenemos aquí, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que poner la ley de velocidad, básicamente nos lo están diciendo. Esto es igual a velocidad por la constante por la concentración de este reactivo elevado al cuadrado, ¿vale? Y el apartado C nos pide que cómo se modificará la velocidad de reacción si se triplicase la concentración de este reactivo. Bueno, pues aquí lo podemos hacer de varias maneras. Tenemos velocidad en una condición, en otra condición. Bueno, voy a borrar esto. Entonces esto sería, pues en un primer instante, una condición 1, esto es igual a la constante por la concentración de dicho reactivo ¿vale? En un primer instante elevado todo esto al cuadrado porque es de segundo orden. Y la velocidad en segundo instante pues será la constante por la concentración de este reactivo, ¿de acuerdo? En un segundo instante, y como es de segundo orden, elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Sustituimos con las condiciones que nos dan, aunque se dice que se triplica la concentración de este reactivo. Entonces, si igualamos, esto se nos va a quedar que la velocidad es igual a la velocidad en 2 es igual a vamos igualando las velocidades, ¿de acuerdo? Y esto se nos quedará que si esto está triplicado, ¿de acuerdo? ¿Esto qué significa? Pues esto significa que si está triplicado es igual a la velocidad en 2 es igual a la constante por 3 por la concentración del reactivo en una primera condición, todo esto elevado al cuadrado, y esto será igual a 9K, ¿vale? Porque 3 elevado al cuadrado son 9, por la concentración del reactivo elevado al cuadrado. Entonces esto es igual, se queda como 9 veces la velocidad en 1. Entonces la velocidad de reacción se multiplica, como veis, se multiplica por 9. Y luego el apartado D nos dice, calcule la velocidad de reacción a esa temperatura si la concentración de reactivo es esta. Fijaros que al principio del enunciado nos han dado la constante, ¿eh? Entonces la velocidad es igual a la constante, esto es una cinética del reactivo en cuanto a orden 2, ¿de acuerdo? La constante nos han dicho que es 0,80 mol elevado a menos 1 por litro por segundo elevado a menos 1 por la concentración que es 0,25, cogemos, lo elevamos al cuadrado, 0,25 molar, y esto es igual a 0,05, espera, voy a poner un poquito mejor las magnitudes, esto es 0,25 elevado al cuadrado por mol por litro elevado a menos 1 al cuadrado, y esto es igual a 0,05 mol por litro elevado a menos 1 por segundo elevado a menos 1, ¿de acuerdo? Y ya tendríamos la velocidad. También lo podríamos poner, en vez de ponerlo de esta manera, podríamos poner que esto es mol partido litro por segundo, si lo preferís. Bueno, hasta aquí el examen de junio
de 2015, opción A. Espero que os haya resultado muy útil. No olvidéis suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.